Yo tengo vía comunicación Zoom esta mañana al licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, con quien quiero platicar sobre este tema y otros temas que vamos a abordar después. Porque son más de 500 artículos de esta nueva ley electoral, Javier. No sabemos cuánto va a durar la emergencia de la pandemia. Y esto, sin duda alguna, tiene que discutirse en el Pleno, en el hemiciclo legislativo, porque será muy difícil en estas sesiones virtuales. Javier, su impresión, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón y audiencia, Día Político. Es importante conjuntar todos los elementos que están en la actual coyuntura como para decirte que en efecto sí creemos que no obstante a la situación de emergencia que vive no solo la población hondureña, sino que todo el mundo, pero específicamente el pueblo hondureño con la pandemia del COVID-19, creemos y estamos seguros que las elecciones primarias, tal como lo estipula el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral, al igual que las elecciones generales, se van a desarrollar para las fechas previstas. Estamos hablando que para el mes de marzo del 2021. Y digo esto porque vemos como una entidad que administra el proceso electoral, como lo es el Consejo Nacional Electoral, y en el cual también la Unidad de Política Limpia está adscrita, ya sus tres concejales, el concejal Rixi Mocada, Ana Paola y el concejal Kelvin Aguirre, han manifestado y expresado la voluntad expresa de ellos en esta institución como rectores de que las elecciones se van a desarrollar según el calendario. Hemos visto también como un presidente del Congreso Nacional y los diferentes jefes de las bancadas han expresado su intención de que los partidos políticos desarrollen en esta primera instancia sus elecciones primarias. Y decirlo de otra manera, que en el engranaje del sistema jurídico electoral, la Unidad de Política Limpia está también lista. Nosotros hemos tenido comunicación ya con el presidente de la Comisión de Reformas Electorales, el diputado Mario Segura, y él nos confirmó que la próxima semana, y sabiendo también como otra condición importante para que estas elecciones se den, que el Congreso Nacional está desarrollando de manera revolucionaria lo que son los congresos virtuales. De manera que así si la próxima semana, como nos aseguró Mario Segura, se van a presentar estas reformas para darle vida al sistema electoral y que van a ser aprobadas antes del 30 de mayo, ahí estarían también abordándose los temas que implican reformas a la ley de política limpia y a darle vida y legalidad al Consejo Nacional Electoral. Así que hay condiciones a nivel legal y como las tendría que haber entonces para que se desarrolle este ejercicio democrático de ir a elecciones, medidas de bioseguridad, y ya no cabe pues ningún escenario que indique de que las elecciones primarias se van a suspender. La Unidad de Política Limpia, en lo que respecta a la fiscalización del financiamiento, también está preparada y podemos ahondar en ese tema porque no solo se trata de hacer las elecciones primarias, sino que también lleva una serie de requisitos y en este caso las elecciones primarias son mayormente rigurosas como las elecciones generales. Javier, permítame que aquí tengo bueno, tenía en línea aquí a don Mario Segura, que está en comunicación acá con nosotros, jefe de bancada del Partido Liberal, para hablar de este tema. Es decir, el compromiso es que se presente la próxima semana estas reformas electorales. Eso es lo que conversamos el día de ayer con el diputado Mario Segura, que además de ser jefe de la bancada del Partido Liberal, es también el presidente de la Comisión Electoral, de Reformas Electorales. Y él nos manifestaba que han avanzado y que ya están listos el paquete de reformas electorales para presentarse a discusión y aprobación en el Congreso Nacional en estos plenos virtuales que tuvo a bien el presidente del Congreso y los diputados de desarrollarlo de esta manera para que el país avance. Perfecto. En materia de financiamiento, ¿cómo trabaja la unidad? Bien, tenemos que decir que si hay toda una intención y condiciones propicias, no obstante a la pandemia, para que las elecciones primarias se desarrollen, la unidad está lista y podríamos comenzar que en primer lugar para aquellos sectores que han mencionado de que serían los partidos políticos los que se financiarían las campañas primarias, eso sería violentar la ley porque ya la ley electoral, como la ley de política limpia, estipula en su artículo 19, en su ley actual, que va a ser el Estado que va a asignar al Consejo Nacional Electoral todo el recurso económico suficiente para la verificación de las elecciones primarias.
y que tendrá que haber, ahí por ley, se obliga al Estado que a través del Consejo Nacional Electoral se dé financiamiento a los movimientos internos y a los partidos políticos para que desarrollen estas elecciones primarias. Aseguramos, sí. ¿Perdón? Sí, sí, aseguramos esta tarde entonces en el programa que todas estas denuncias que se han dado están sin fundamento, de que está en peligro las elecciones primarias. Ayer yo escuchaba a la concejal presidenta del Consejo Nacional Electoral, a la abogada Rixi Moncada, manifestar que sería una violación a la ley. Sí. Yo le estoy citando hoy el artículo 19 de la Ley de Política Limpia, que es una ley primaria, donde estipula que va a ser el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, quien destinará los recursos suficientes a los movimientos internos y a los partidos políticos para que se verifiquen las elecciones. Eso pasa entonces, Ramón, por el hecho de que... Perdón. Sí, disculpe, licenciado Franco, solo un paréntesis. Tengo el diputado Mario Segura, ingeniero Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal y que maneja también esta comisión de reformas electorales. Estaríamos hablando que en las próximas horas o la próxima semana estaría ya introduciéndose al Pleno del Congreso virtual estas reformas electorales, ingeniero. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ramón. La verdad que sí, hemos estado trabajando con la comisión, tenemos 30 artículos, empezamos creo que terminarlos y analizarlos entre esta semana y la otra. Sí. Entregar ya el dictamen a la Junta Directiva y que luego el presidente lo agende para la discusión. ¿Cuántos artículos inicialmente? Faltan 30 artículos. 30, sí. El total son más de 500 artículos. Más de 500 artículos comprendidas las dos leyes, la ley electoral y la de justicia electoral. Perfecto. Aunque hay, tengo entendido que 40 o no sé si son 40 o 80 artículos que prácticamente regulan al Consejo Nacional Electoral, en este caso, ya aprobados. Sí, acuérdense que se aprobó una ley especial donde se facultó para que fueran nombrados los concejales. Esa ley especial, como usted bien apunta, son 40 artículos. Entonces, ¿se aseguran las elecciones primarias del otro año? Sí, yo no veo por qué ha salido la especulación. Nosotros como bancada liberal, y lo ha dicho también el presidente del Central Ejecutivo, nos dice Laya, estamos diciendo con mucha claridad que se tiene que respetar el calendario del proceso electoral. Creo que no hay ninguna excusa para no hacerlo. Septiembre se tendrá que hacer el llamamiento a elecciones internas, la cual son en marzo, fíjate que tenemos tiempo como para poder analizar los diferentes escenarios, y yo creo que escenarios dentro de la ley misma. También nosotros reconocemos el problema que tenemos con los términos de bioseguridad, pero creo que va a ser un elemento que tenemos que analizarlo los partidos políticos. ¿Y cómo interpreta usted este tuit del expresidente Zelaya? Se lo voy a leer. Dice, con su mente retorcida filtra informe vendiendo la idea de que no hay elecciones y que va a un tercer periodo. Desprecia la racionalidad del pueblo. Sabe que no tiene ninguna posibilidad de reelegirse, pero consigue que algunos pseudo líderes le den credibilidad. Cuando dice pseudo líderes, yo interpreto que se está refiriendo a líderes como Salvador Narrala y Luis Zelaya. Bueno, yo creo que yo no puedo hablar por don Manuel Zelaya Rosales, habría que hacerle la pregunta a él, pero sí quiero manifestarle que yo leí ese documento el día de hoy en las redes. Sí. No sé si ustedes como una fuente seria también lo han dado a conocer. Siento que en este momento que estamos pasando estas serias dificultades con el COVID-19, creo que estos temas no deberían de separar a la clase política. Más bien creo que esta crisis nos debería de unir para que todos le busquemos solución. Mientras aquí los políticos estamos pensando cómo repartirnos el motín en las próximas elecciones, hay un pueblo que está con hambre, Ramón. Claro. Hay un pueblo que está encerrado, hay familias que han perdido sus seres queridos, tenemos más de 96 muertos. Cortés tiene más de, creo que ya supera los 500 casos, entonces siento que el esfuerzo y el interés y la buena voluntad de los partidos políticos debería hacer que todos nos enfoquemos en ver de qué manera le podemos ayudar al pueblo en este momento. Perfecto. Gracias, ingeniero Mario Segura, muy amable por atendernos aquí. Javier Franco, vamos a ir a la primera pausa y luego seguimos hablando con usted sobre este tema
de financiamiento de elecciones y por supuesto también el informe de los partidos políticos en esto que han gastado en campañas proselitistas. Ya volvemos. Javier Franco, su reacción a lo que ha dicho el jefe de bancada del Partido Liberal. Bien, es un elemento más que se suma, Ramón, para que vea en lo que le explicaba de que parece que hay condiciones favorables para que, no obstante a la emergencia del COVID, a nivel institucional y legal, las elecciones primarias se puedan desarrollar, como los otros elementos que le presenté anteriormente. Así que si hay elecciones primarias, como ya lo estipula el artículo 19 de la Ley de Política Limpia, será el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, quien destinará el recurso adecuado para que se efectúen las elecciones primarias a través de los movimientos internos de los partidos políticos. Eso conlleva a un efecto, digamos, dominó de aplicabilidad de la ley, en el sentido de que si hay elecciones primarias, como el efecto así parece que va a ser, automáticamente los precandidatos de los diferentes movimientos al interno de los partidos políticos se vuelven automáticamente, una vez inscritos en el Consejo Nacional Electoral, se vuelven automáticamente sujetos obligados de la ley de fiscalización del financiamiento político. Por lo tanto, al volverse sujetos obligados de la ley, implica que también tendrán que tener límites, y a la ley, límites de gasto, y a la ley estipula, la ley actual, que el Consejo Nacional Electoral determinará, en primer lugar, cuál será el salario mínimo en base al cual determinará el costo del voto para una elección. Y ese salario mínimo determinará, y es importante que el Consejo Nacional lo determine, porque en base a ese salario mínimo se imponen los techos de gasto de campaña. De manera que también en las elecciones primarias, además que el Estado financiaría las mismas, los precandidatos de movimientos internos de los diferentes partidos políticos tendrán que ser sujetos obligados de la ley, tendrán que tener un techo, que se estima que este techo lo fijaría el Consejo Nacional Electoral 10 días después de la declaratoria, 10 días, perdón, después de haber dado la declaratoria de inicio de elecciones primarias, y por lo tanto también tendrían los precandidatos de los movimientos a estas alturas, si ya están haciendo proselitismo, que tener registradas ya y aperturadas sus cuentas bancarias para el gasto de los... Sí. Bueno, estamos hablando entonces que si la convocatoria es el 13 de septiembre, el 23 de septiembre tienen que tener claro los partidos políticos cuál va a ser los techos a invertir en las elecciones primarias. Así es, así es. Y ya se hablan de techos, ya se hablan de números. Bueno, recuerde usted que el valor o el techo que se impone a los sujetos obligados en lo que estarían gastando, ya sea una elección primaria o una elección general, irá acorde. Y la base fundamental en la ecuación es la cantidad de inscritos en el Censo Nacional Electoral. Recordemos que ahora se está mencionando, Ramón, toda la labor titánica que los concejales o los magistrados del Tribunal del Registro Nacional de las Personas han realizado para que se logre un nuevo censo electoral, aun cuando el espíritu sea un censo más para la ciudadanía, pero al final tiene un impacto en el censo electoral, y de acuerdo a ese censo electoral se va a determinar la fórmula. Perfecto. Porque es el costo del voto multiplicado por el doble del costo del voto multiplicado por el número de censados en capacidad de votar, y eso le da dividido entre el número de participantes que van a la contienda. Lo cual ahí, si hay algún razonamiento analítico, tendríamos que decir que todo va a depender del techo, de acuerdo si vamos con el padrón electoral actual o el nuevo. Gracias, Javier Franco. Muy amable por atendernos acá en Día Político. Gracias.